One Piece es una historia de piratas, pero a pesar de eso la mayor parte de la historia la pasamos con personajes que no entran dentro del estereotipo pirata. Incluso algunos de los estereotipos más populares no han sido incluidos en la historia, como el parche en el ojo. Eiichiro Oda ha dicho que le interesaba la idea de una historia donde un personaje consigue su parche, y que cuando en One Piece por fin aparezca este pirata con parche es porque la historia está cerca de su final. Quizá por eso existe tanta simbología indicando al ojo izquierdo en la historia, en portadas de los tomos, en el mapa de Yaya, e incluso la historia inicia con Luffy acuchillándose debajo de su ojo izquierdo para probarle a Shanks su valentía, dejándole una de sus icónicas cicatrices. Es probable que el personaje del parche acabe siendo el mismo Luffy, y cuando se convierta en el rey de los piratas y en el pirata más famoso y relevante de la historia del mundo de One Piece, será inevitable relacionar los parches con la figura de un pirata. De esta manera, los eventos del capítulo 1 serían una sombra de lo que está por venir en lo que sería uno de los eventos más importantes de la saga final. Pero a pesar de todo esto, Luffy no tiene la mentalidad de un pirata tradicional. De hecho, hace lo opuesto a lo que haría un pirata en las islas que visita. En lugar de saquearlas, las libera. Un pirata es quien levanta su propia bandera para navegar los mares, y en One Piece existen dos tipos de piratas: los que levantan su bandera para poder ejercer su libertad, como Luffy, que solo quiere explorar los mares con sus amigos y convertirse en el rey de los piratas porque para él no hay nadie más libre que el rey de los piratas. Otro ejemplo sería Barba Blanca, que usaba su libertad, su fuerza y su bandera para proteger islas pobres y débiles. Pero el solo hecho de surcar los mares con una bandera que no pertenezca a un reino, la marina o el gobierno mundial ya los convierte en rebeldes y criminales. El otro tipo de piratas es básicamente el tradicional, que usa su independencia para cometer crímenes y saquear islas ondeando su bandera. Si bien la ambientación de la historia es sobre piratas, el discurso narrativo es sobre la libertad. La decisión creativa de ambientar un discurso sobre la libertad en un mundo lleno de piratas me parece increíble. No solo porque los piratas tienen que atravesar el mar para continuar con sus viajes, y el mar durante mucho tiempo ha sido un elemento literario para limitar. Incluso en la modernidad, en videojuegos, cuerpos de agua se siguen usando para bloquear las opciones del jugador. Entonces cruzar el mar es precisamente una de las expresiones más puras de la búsqueda de la libertad en la creación de historias. Pero no solo es eso, toda idea necesita su contraidea, precisamente para generar un discurso. No todos usan la libertad para el bien. Para que Luffy pueda defender la libertad de otros, la historia necesita otros personajes que atenten contra la libertad. El concepto de la libertad es la idea controladora de la narrativa de One Piece, pero también es la espina dorsal de su protagonista, el núcleo de la psicología de este personaje. Luffy desea la libertad, es su necesidad dramática, pero también es una representación de la libertad misma. En Egghead aprendemos que las frutas del diablo son manifestaciones de los sueños que tuvieron las personas para la evolución humana. La fruta que comió Luffy le da los poderes de Nika, dios del sol, símbolo de la libertad y esperanza del oprimido, basado en el espíritu de la música de la mitología del Caribe. La Hito Hito no Mi modelo Nika y por extensión Luffy representan los sueños de todos aquellos que pelearon y murieron añorando la libertad. Es por eso que una historia así, que además funciona como una sátira de la sociedad, necesita una construcción de mundos bastante sólida, para poder explorar este concepto desde distintas perspectivas, como el discurso de supremacía de Arlong, el roto sistema médico de Drum Island, el control de recursos naturales para controlar el conflicto en Arabasta, entre otros temas y subtemas. En otras palabras, el sistema del mundo de One Piece es sumamente injusto y existir en él limita bastante tu libertad, lo cual irónicamente acaba produciendo más piratas. Sin embargo, la historia plantea que todas estas injusticias sistemáticas no aplican para personas que tienen riqueza, fama y poder. Es por eso que cuando se forma Cross Guild y se juntó la fama de Baggy, el pirata estrella, las riquezas acumuladas por la mente maestra de Crocodile y el poder del espadachín más fuerte del mundo, Dracul Mihawk, se abrieron nuevas oportunidades, tanto así que incluso el sueño más inalcanzable de todos se veía posible: encontrar el One Piece. Es por eso que los únicos que en realidad tienen una oportunidad por encontrar el One Piece
son los Yonko, los emperadores del mar, que tienen el renombre, las riquezas y el poder necesario como para hacerle frente al gobierno mundial. Hablando del gobierno mundial, este elemento de la historia fue el que inspiró este video. Ya sabes, cuando son las 3 de la mañana y te da por pensar en el gobierno mundial y los eventos del siglo vacío. El gobierno mundial es la mejor representación de la contraidea. La antítesis de la libertad es este gobierno totalitario con una milicia global. También son el principal obstáculo para poder encontrar el One Piece, ya que para poder encontrarlo tendrías que leer los poneglyphs, los cuales revelan la historia del siglo vacío, historia que fue erradicada porque contiene los pecados de dicho gobierno. Pero estamos hablando de la institución que le permite a sus dueños pasear montados en esclavos en público. Hacen y toman lo que quieren. ¿Qué información puede ser tan aterradora como para que el gobierno muestre tanto entusiasmo en ocultarla? Para eso tomemos una mirada a los enemigos más grandes de esta institución. La recompensa más grande conocida hasta el momento es la de Goldie Roger, el hombre que encontró el One Piece y por ende conoció la historia del siglo vacío, es decir, una persona que conoció la verdadera naturaleza del gobierno. El criminal más buscado en la actualidad es Monkey D. Dragon, el jefe de la Armada Revolucionaria, una persona que se opone directamente a este gobierno, lo cual hace porque entiende la naturaleza de este monopolio. Por último, los habitantes de Ohara, que fueron erradicados por estudiar los poneglyphs, especialmente Clover, el líder de los arqueólogos de Ohara, que fue asesinado por intentar decir el nombre de un reino antiguo. En el siglo vacío, 20 reyes se unieron para derrocar a un gran reino, una utopía. Esos reyes se unieron y acabaron formando al gobierno mundial, el cual oculta los sucesos de esta historia, al punto de llegar a poner una recompensa en una niña inocente solo por el hecho de saber leer el idioma en el que los poneglyphs están escritos. El incidente de Ohara, o mejor dicho, la destrucción del árbol del conocimiento, es una referencia a una de las peores pérdidas de patrimonio literario, la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Así que muy posiblemente los eventos del siglo vacío han de tener una naturaleza similar. Deben representar una gran pérdida para la humanidad. Esta es mi idea. ¿Qué tal si el gobierno mundial no fue establecido por 20 reyes, sino por 20 piratas? Esto explicaría por qué el gobierno oculta esa historia. Porque si el mundo se entera que la institución que controla el mundo fue fundada por piratas, perderían toda legitimidad como gobernantes. Se caería la falsa imagen que tienen de dragones celestiales, de dioses de este mundo, y se revelaría su verdadera naturaleza, concepto con el cual Eiichiro Oda ya ha jugado. Además, en Egghead se reveló que el antiguo reino que fue destruido tenía una tecnología que ni el mismo Vegapunk, con una mente que está adelantada a 500 años, puede replicar. Egghead es considerada la isla del futuro, pero la tecnología de esta isla es más atrasada que la de un reino que fue destruido hace más de 800 años. Así que 20 piratas se aliaron para saquear el reino más próspero de la historia, causando que el mundo retrocediera tecnológicamente más de un milenio. Eso sería el gran pecado del gobierno mundial, lo cual no sería difícil de creer, ya que lo primero que hicieron al fundar su institución fue establecerse en la cima de la Red Line, en donde habitaban los Lunarians, seres alados con cuerpos llameantes de resistencia sobrehumana que habitaban en las alturas y eran conocidos como dioses. El gobierno mundial cometió otro genocidio, terminando con los nativos de esas tierras y robándose esa reputación divina. Es por eso que hay una recompensa por mera información sobre algún Lunarian sobreviviente, ya que éste puede cargar con la voluntad heredada de su gente y servir como testigo de la verdadera identidad de los Tenryubitos, así como Nico Robin carga con la voluntad heredada de la gente de Ohara. Algo similar a lo que hicieron en God Valley cuando decidieron cazar humanos como deporte en ese lugar por el hecho de que a los Tenryubitos no les gustaba que usaran el nombre de God Valley. Esta isla de One Piece está basada en el Valle de los Dioses en Utah, el cual se encuentra en Navajo, una reserva nativoamericana. Así que el gobierno mundial tiene una historia de saqueos, por lo tanto la idea de que solían ser piratas no está tan descabellada.
Puede que esto sea meramente porque son colonizadores, pero los colonizadores solo son piratas que justificaron sus saqueos en el nombre de una corona. Además, la idea de un miembro de la realeza convirtiéndose en pirata o viceversa no es algo nuevo, es algo que hemos visto una y otra vez en One Piece. Arlong quiso establecer su gobierno, Crocodile quiso usurpar el trono de Arabasta, Enel robando el trono de Dios en Skypiea, Quapol convirtiéndose en pirata, en Wano Kaido tomó control del país y Big Mom formó Whole Cake. La meta de Barba Negra es formar un reino, incluso descendientes de aquellas 20 personas han jugado con este concepto, la familia Don Quijote con Don Flamingo y de la familia Nefertari con Vivi. Incluso en la vida real ha pasado algo similar. La pirata Shen Yi Sao, o como se pronuncie, llegó a tener una flota inmensa que le causó bastantes problemas a China, tanto así que la marina portuguesa y británica tuvieron que asistir. La pirata acabó teniendo un final relativamente pacífico porque logró un tratado que le permitió retirarse de la piratería. Es considerada la pirata más poderosa de la historia, muy posiblemente su historia fue lo que acabó inspirando al sistema de Louka Shichibukai en One Piece. Así que si la historia ya ha jugado con este concepto e incluso este concepto se encuentra en algunas de las referencias históricas en las que se basa la obra, no es difícil creer que una idea como esta pueda pasar. Y si el Gorosei y los Tenryubitos acaban siendo descendientes de piratas, esto haría a Imu su rey, una especie de rey de los piratas. La diferencia es que habría usado todo su poder para conseguir dominio del mundo, a diferencia de lo que haría Luffy, que sería lo opuesto. Incluso si esto no llegara a pasar, no nos espera más que cosas épicas en la saga final, algo que podemos corroborar con el sistema de símbolos que usa la historia. Al inicio de la obra, Oda era muy exacto con el ciclo del día y noche en el manga. Esto es porque el día y la noche, el sol y la luna son símbolos muy importantes en la obra. Por eso el dios del sol y el esperado amanecer son símbolos muy importantes. La misma estructura narrativa de One Piece hace referencia a distintas etapas del día. Es por eso que la historia inicia con el arco Romance Dawn, o el amanecer del romance, concepto que ya exploré en otro video. La historia inicia con un amanecer, y conforme pasan los arcos, pasa el día. Para cuando llega Wano ya es de noche, debido a que es un punto climático de la historia. Por eso, gran parte del arco es de noche, y hay un montón de lunas en la iconografía del arco. Incluso Kozuki se escribe con el kanji de la luna. Como dice la frase, entre más oscura la noche, más cercano el amanecer. Pero el amanecer también simboliza el inicio de un nuevo mundo y el fin de uno viejo, el fin de los tiempos como lo conocemos. Cuando pienso en esto recuerdo un pasaje de la Biblia que dice que en los últimos tiempos habrá terremotos, guerras y rumores de guerras, lo cual solo me recuerda al personaje de Barba Negra, quien es literal un hombre de oscuridad y con la capacidad de crear terremotos. La señal más grande de que se acerca la guerra que consumirá el mundo que mencionó Barba Blanca en sus últimas palabras es el enfrentamiento entre Luffy y Kurohige, el sol y la oscuridad. Después de eso se encontrará el One Piece, se revelará la historia del siglo vacío, la cual confirmará los rumores de la guerra contra el Gran Reino e iniciará la guerra más grande de One Piece. Una guerra entre los Mugiwaras, que han sido representados como villanos y demonios ante la sociedad, y los Tenryubitos, los dragones celestiales, que usan máscaras de dioses para distinguirse de aquellos que consideran inferiores y que en realidad tienen una identidad perversa y demoníaca. Solo imagina la escala del conflicto. Solo Luffy ya puede extender su puño del tamaño de Onigashima. Los almirantes tendrán que involucrarse de una u otra manera, pero esta vez pelearán sin intentar no hacerle daño a una isla. La cantidad de islas y reinos aliados a Luffy, la cantidad de reinos que apoyarán a la Armada Revolucionaria, contra la Marina, el gobierno mundial y todo reino que quiera mantener el status quo. Lo más seguro es que se involucren en este conflicto las armas ancestrales. Sabemos que Poseidon controla a los reyes marinos y que puede detener sin problemas al Noah, que es un barco gigantesco, que Plutón tiene la capacidad de destruir islas y que Urano se teoriza que sea un arma aérea. Un conflicto que no importa en el reino en el que estés, no importa si estás en cielo, mar o tierra, no podrás escapar de él. Si Im gana, será la limpia más grande de la historia, como pasó en el siglo vacío, y el mundo quedará en oscuridad.
Pero si Luffy, el guerrero de la liberación, gana, habrá un nuevo amanecer, pero bueno, One Piece es solo una historia de piratas.